La artillería explotó al alba. Los disparos lanzaron munición para dar cobertura al asalto a la trinchera. Los soldados avanzaron en el BMP y solo desmontaron cuando había una ligera seguridad para atacar. Contra los ucranianos, los combates en las trincheras eran violentos y muchas veces rápidos, con los hombres moviéndose desesperadamente. Del otro lado, los ucranianos intentaron defenderse, lanzaron los RPGs contra los rusos, las AKS vibraron en sus manos, escupiendo proyectiles pesados contra los enemigos. Fueron meses de batalla, Rumonovo, Mikhailivka y Bulgar. La batalla de Bulgar se volvió una de las más famosas del conflicto en Ucrania, principalmente a fines de 2022 y principios de 2023, mientras los mercenarios del grupo Wagner cambiaron el rumbo de la guerra con nuevas estrategias para tomar Bakhmut. El Ministerio de Defensa ruso intentaba las antiguas técnicas y sus largas columnas de blindados para conquistarla. Una ciudad más al sur, en Donetsk, era Vuhledar, una pequeña ciudad de poco más de 14,000 habitantes, a donde los fusileros de la 155 Brigada se dirigieron, pereciendo en el invierno y viendo sus blindados arder inútilmente. Los refuerzos tuvieron una batalla en Vuhledar que no puede ser explicada simplemente hablando de la ciudad y de los eventos de un solo mes. Comentar sobre esto sería injusto, con los ucranianos que defendieron la ciudad durante tanto tiempo, muriendo en medio de las bombas, y también con los rusos que lucharon durante meses viendo a tantos de los suyos morir y sus blindados siendo destruidos en avances continuos. Fueron meses de lucha cuando entonces los rusos decidieron cambiar de estrategia. El objetivo era rodear la ciudad y acabar con su principal línea de suministros. Comenzaron un nuevo avance, un poco más al norte, en dirección a Nova Mikhailivka. A partir de ese momento comenzaba un nuevo conjunto de batallas que interconectaba todo el frente. Las fuerzas rusas tendrían grandes desafíos, ya que los ucranianos lograron crear una defensa razonable dentro de la aldea. La historia de la batalla de Vuhledar involucra entonces el nombre de otras ciudades, pueblos y asentamientos que fueron arrasados por la guerra, tantos lugares de donde la vida y el color fueron arrancados por la violencia del avance del conflicto, alejando a los civiles y transformando las tierras en campos infértiles. Por la felicidad que no estuviera basada en el sufrimiento o en la muerte de los enemigos, el teniente senior Dmitry Volkovsky miró las explosiones a lo lejos. Mikhailivka había sufrido castigo ruso durante un tiempo. Allí dentro, los ucranianos de la 79 Brigada de Asalto Aéreo intentaban contener el avance y estaban a punto de perder. Dmitry estaba seguro de eso. Nadie podía soportar tanto abuso y violencia durante tanto tiempo. Él vio el verde y la vida. El fuego ruso vino para acompañar, dejando todo estéril. Los cadáveres ucranianos serían parte de ese paisaje si no retrocedieran. Pronto, casi no había dónde esconderse. En Nova Mikhailivka, uno de sus subordinados vino, como tantas veces, a mostrar que uno de sus drones estaba siguiendo a un blindado enemigo. Voló despacio por el campo, congelado, con esa imagen borrosa de los kamikaze, con resolución suficiente solo para apreciar los últimos momentos de un soldado o de un vehículo. El blindado ucraniano ni siquiera vio que estaba siendo seguido hasta que el kamikaze explotó en su punto más débil, causando aún más destrucción cuando su fuego alcanzó las municiones. Con certeza ese era un vehículo soviético, lamentablemente lo era, tenían la característica de provocar esas explosiones catastróficas.
Los rusos, alrededor del teniente, celebraron. Dmitri sonrió porque estaban contentos. Él se preocupaba por sus muchachos. No es que él mismo fuera mucho mayor, nacido en 1985, cumpliría 39 años ese mes. Una estadística mórbida de los soldados muertos en la guerra mostraba que la edad promedio era de 30 años. En 2022 y ahora tenía alrededor de 38 años. Dmitri no quería ayudar a mantener esa tendencia al alza, ya fuera con su propia vida o con la de sus hombres. La estadística en Rusia era compleja. Perder gente en Ucrania no era solo perder compatriotas o arriesgar el futuro de la guerra, sino también el futuro de un país cada vez más envejecido. La pirámide poblacional de Rusia no estaba nada bien, con características de que la población estaba en contracción y se reduciría aún más con el paso de los años. Dmitri disfrutaba leer sobre eso. Después de todo, antes de ser movilizado en 2022, fue líder del Laboratorio de Zoología Evolutiva y Genética. Hizo su posgrado, publicó trabajos científicos junto con el equipo y se convirtió en un especialista altamente calificado en el área de genética molecular. Entonces se vio obligado a partir durante la movilización para hacer una de las principales habilidades para las que el ser humano había evolucionado: matar. Putin llamó, él respondió y se acabó. Como teniente de la 155 Brigada de Infantería de Marina, se hizo famoso en Pavlívica. Sus amigos, en uno de los combates duros durante la toma de la ciudad, ahora esperaban tener el mismo éxito en Nova Mikhailivka. Los oficiales habían visto las imágenes de la ciudad que atacarían pronto, notaron lo destruido que estaba el lugar. Era extraño imaginar cómo los ucranianos aún lograban resistir ahí. El grado de destrucción era absurdo. Esos malditos no se rendían fácilmente, siendo que lo más sensato para sobrevivir a ese tormento que la artillería estaba imponiendo a los paracaidistas de Kiev que protegían esas ruinas, Dmitri recibió órdenes de preparar otro ataque. Los bombardeos habían comenzado durante la noche. Las explosiones en serie enviadas por la aviación podían escucharse desde lejos. Mientras se preparaban, necesitaban expandir aún más el avance. Los drones comenzaron a atacar las defensas ucranianas. Los kamikazes avistaron a un soldado enemigo que intentaba esconderse en una trinchera ya dañada por los bombardeos. El primer demonio volador chocó contra el escondite, liberando la energía contra el hombre que se ocultaba ahí dentro. El humo quedó alrededor, provocando una sensación de asfixia al desesperante impacto de las esquirlas que causaron punzadas de dolor en el cuerpo. Otro cohete siguió zumbando alrededor de la trinchera, una amenaza perturbadora que flotaba hasta aterrizar al lado. Terminó cayendo cerca de la entrada, activado más tarde por otros drones que golpearon sucesivamente. Durante Dmitri dio órdenes a la artillería para que comenzaran los disparos mientras sus hombres subían al BMP. El blindado comenzó a aplastar la tierra helada mientras las bombas eran disparadas contra la trinchera ucraniana. Los drones ya habían hecho un buen trabajo, convirtiendo a los defensores en cadáveres o en hombres heridos, gimiendo dentro de los agujeros. Ahora era el turno de la infantería de terminar el trabajo. El BMP avanzó con cobertura para evitar un kamikaze. Durante el camino, sus hombres ya bajaron entre los agujeros, sintiendo el impacto de las granadas lanzadas por los enemigos sobrevivientes. Algunos fueron a golpear contra otras partes de las trincheras. Los soldados se apretujaron en las zanjas estrechas, escucharon los disparos que venían más adelante, pero no era una resistencia que duraría mucho. Los combates fueron feroces en medio de los vientos fríos que vagaban por la trinchera. Poco a poco, esos sonidos fueron cesando. Los hombres fueron caminando sobre la trinchera y se colocaron en nuevas posiciones. Uno de ellos dio la señal de una buena noticia.
Un automat Kalashnikova 12 apuntó hacia un agujero cubierto por restos de armas. Los rusos alrededor intentaron quitar la madera caída sobre el agujero. Era el resultado de una serie de bombas de artillería que taparon la salida de los defensores sin munición. Ellos solo esperaron a que los rusos los liberaran para rendirse y seguir como prisioneros. Dmitri quedó satisfecho. Al día siguiente intentaron avanzar un poco más, pero esta vez se toparon con una defensa feroz de los ucranianos. Las ametralladoras mantuvieron a la infantería alejada, dejando a muchos de los rusos en el suelo. Dmitri supo que ese grupo tuvo municiones suficientes para contener los ataques el tiempo necesario para que los líderes de la 155 ordenaran a los rusos retirarse, dejando los cuerpos para que se congelaran. En el frío de la noche, el sol se había ido, y cuando tantos cadáveres se endurecieron, cubiertos por la nieve, los drones rusos volaron buscando ucranianos. Las almas de los rusos querían compañía. En la noche, los kamikazes buscaron principalmente a los soldados que se estaban moviendo. Todos sabían que la noche era el mejor momento para hacer rotaciones. Por eso, los drones llegaron viendo los cuerpos ucranianos brillando. Las explosiones opacaron esas imágenes blanquecinas de los hombres. Los drones aún volaban al amanecer. Los ucranianos intentaron defenderse de ellos, disparando hacia arriba. Cuando la granada cayó de uno de los soldados intentó correr. La granada explotó en su cabeza, arrojando otro cadáver al suelo. Inmediatamente, las unidades de tanques se prepararon para avanzar. Las tripulaciones se dirigieron a sus monstruos de metal, uniéndose para otra batalla más. Tanques como el T-90, T-80 o T-72 avanzaron al frente, comenzando a disparar contra los ucranianos. Eran una vez más las columnas. Desafortunadamente, Dmitri vio muchos de esos ataques. Eran decisiones cuestionables y ha sobrevivido desde entonces, evitando convertirse en una estadística. Pero ese comenzó muy mal. Con blindados chocando en vez de mantener una columna fija, parecía el caos de Voledar. Hace un año, esa columna avanzó más al sur de Novaomekailivka, lo que le valió ataques de la 72 a Brigada Mecanizada Ucraniana. Eso le dio escalofríos a Dmitri. Esos malditos hicieron un desastre con las columnas rusas en 2023. Ahora, en invierno, de nuevo, sus drones y artillería empezaron a volar. Las explosiones se distribuyeron, rompiendo cada vértebra de metal. Poco a poco, lo que era una fila de tanques se transformó en montones de metal esparcidos por los campos. Otro intento chocó contra las armas de la 31ª Brigada. Esa columna pasó por cementerios de metal creados por ataques previos. Dmitri vio desde lejos cómo esos blindados avanzaban bajo fuego enemigo. Incluso les lanzaron municiones. Las tripulaciones intentaron correr hacia los árboles secos, viendo cómo el poder ruso era diezmado por tantos drones. Dmitri observó todo ese metal siendo lanzado contra los ucranianos. Respiró aliviado cuando vio que muchos de sus compañeros regresaban aún con vida, pero la tasa de mortalidad era alta en esos ataques sucesivos. Finalmente llegó su turno de nuevo, otro ataque. Decían que a los rusos no les faltaba contingente, y así parecía al ver cómo sus líderes enviaban a tantos de sus hombres de esa manera. Contra una pared de fuego, el primer blindado de uno de los grupos explotó ya al cruzar un campo. Las bombas de racimo vinieron después, dañando los tanques y alcanzando a quienes estaban encima de los BMP. Algo rompió el blindaje de uno de los transportes, cubriendo a los hombres. Lograron abandonarlo, pero ahora tenían el desafío de los campos de fuego. Los grupos, aún cohesionados, intentaron continuar el avance. Parecía que lograrían acercarse aún más. Cuando empezó la artillería, las ilusiones se rompieron más rápido que los cuerpos. La confusión comenzó, poniendo fin a la coordinación de la columna.
Poco tiempo después, el humo ya venía y soldados y tripulación se unieron a los desesperados. En la huida, los tanques intentaron disparar contra las trincheras ucranianas. Algunos soldados eligieron quedarse y defenderse detrás de uno de los tanques inmovilizados. Uno de ellos se arriesgó para intentar rescatar a un amigo herido. Fue inútil. En medio de la confusión, los tanques incluso lograron avanzar bien y en algunos casos atacaron con sus cañones para impulsar el ataque. Todavía había esperanza. Siguieron avanzando solo para ser detenidos nuevamente por misiles antitanque, Javelin, artillería y drones. Los proyectiles explotaron en los tanques, acabando con la fuerza más agresiva del ataque. Los hombres que bajaron del transporte no sabían si agradecer o maldecir al ver que el blindado explotaba en su punto más débil. Las bombas de racimo alcanzaron a algunos de ellos, dándoles una muerte dolorosa con tantas esferas atravesando su cuerpo. Los soldados y las tripulaciones corrieron como pudieron, las granadas cayeron, lanzando las esquirlas contra los hombres aterrorizados. Dmitriville veía a decenas de compañeros quedando en el suelo, otros corriendo y superando el dolor de las heridas. Quienes quedaron tirados escucharon el golpe de los explosivos a su lado y menos de un segundo después sintieron la explosión golpear sus cuerpos. Eso ocurría hasta que el hombre dejaba de moverse. Dmitri fue uno de esos que dejó de moverse en los campos ucranianos. Falleció en febrero de 2024. Los meses eran fríos cuando encontraron su cuerpo y lo llevaron para enterrarlo. Ataques como ese que llevaron a la muerte de Dmitri generaron enojo en las redes sociales rusas, al grado de que una publicación criticando esas órdenes apareció incluso en la red social de la 155ª. Había tantos fuera de la guerra que hablaban de conquistas y victorias, pero se llenaban de ira al escuchar sobre el costo en vidas de tantos ataques. A veces la ira era tanta que ignoraba incluso el sufrimiento y las vidas de los soldados sobre los que se construyeron esas celebraciones. Eso cuando no vociferaban, acusando de mentiras las quejas de esos hombres que sudaban y morían en los campos de guerra. Oleksandr era uno de los comandantes de la 79ª. El ucraniano llevaba suficiente tiempo en el infierno de Novokalífka como para acostumbrarse al ruido de las bombas. Junto con su hermano Pablo, coordinaban las actividades contra los rusos. Desde un sótano diminuto, con un monitor que transmitía imágenes de drones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, además de un walkie-talkie, un Starlink, una pequeña mesa de comedor y 4 dulces. Había momentos de felicidad, pero los más frecuentes eran de tristeza e impotencia. Un día, él vio a los rusos dispararle a quemarropa a un militar ucraniano. Debido a la falta de walkie-talkie del soldado, sus comandantes inmediatos no pudieron contactarlo ni avisarle que los rusos ya habían saltado a su trinchera. Pero 2 de sus hermanos lograron esconderse en el refugio y eventualmente escapar. En uno de los ataques para intentar tomar las posiciones ucranianas, él vio a sus hermanos tendidos frente a las defensas rusas. Usaron los cráteres de la artillería para protegerse de los disparos enemigos. Oleksandr no pudo hacer nada en ese momento, aparte de intentar enviar algún vehículo para rescatarlos. En ese momento vio a los hombres dejar de moverse en el suelo. Los disparos de las ametralladoras atravesaron los cuerpos de algunos de ellos. Uno de los médicos intentó ayudar a uno de los hermanos heridos. Rodeado de cadáveres frescos, un hombre acostado balbuceó algo sobre un dron. El médico se agachó, protegiendo al compañero. Las esquirlas volaron hacia ambos. Lleno de fragmentos en el cuerpo, se acostó y pidió clemencia, viendo a su amigo dar sus últimos suspiros. El rescate regresó justo cuando el dron también volvió con una granada. Él se levantó y se fue, dejando los cuerpos de los hermanos.
El vehículo dejó un camino tumultuoso con los cráteres de la artillería y las explosiones se detuvo para desviar la ruta. Las explosiones alrededor aumentaron hasta que finalmente interrumpieron por completo el rescate y acabaron con las esperanzas de Oleksandr. A pesar de esos ataques, era más común que la 79ª se defendiera. Los más expertos sabían manejarlo. Los rusos, presionando con sus pequeños grupos avanzando cada vez más, se ponían hasta eufóricos, desatando la furia de sus AKs contra esas pequeñas oleadas. La táctica enemiga era enviar pequeños grupos, a veces blindados, a veces no. Contra las defensas, los soldados prepararon las municiones, lanzando los RPGs contra los enemigos que avanzaban. De repente, uno de ellos vio que la explosión no detuvo el avance, apuntó con el automat Kalashnikova para acabar con la vida de los oponentes, pero ellos siguieron avanzando. Se fue hacia atrás para buscar la PKM para encargarse de ese pequeño escuadrón. Aún no lo resolvió completamente, necesitó otro juego de rol más. Fue entre maldiciones que llevó el armamento hasta la posición y disparó contra los rusos, otro ataque detenido. Los defensores enfrentaron ataques así con frecuencia. En uno de ellos, un BMP dejó a los soldados y se retiró para evitar la artillería, que ya caía bajo el mando de Alejandro. Él miró angustiado la pantalla, siguiendo las imágenes del dron para ver si ese pequeño escuadrón de rusos llegaría a la trinchera. Ellos seguían la estrategia de esconderse entre los restos de los blindados de ataques anteriores. El humo y el polvo se levantaban frente a ellos, mientras los ucranianos intentaban ajustar su puntería. En un grupo tan pequeño y corriendo tan separados, los rusos se lanzaron al suelo varias veces, disparando con su arma. Uno de ellos pisó una mina y cayó. Solo observó cómo sus compañeros continuaban avanzando. Uno de los rusos logró avanzar entre los cráteres de la artillería. Intentó pasar por la trinchera para flanquear a los ucranianos. Alexandra avisó a los pilotos de drones. Uno de ellos lanzó un kamikaze contra el ruso. Todavía intentó levantarse, lo que hizo que Alexandra soltara una grosería. Después se cayó de nuevo. Uno de los rusos finalmente logró entrar en la trinchera. Un ucraniano apuntó hacia acá, luego optó por lanzar una granada que explotó frente al ruso. Alexander eligió enviar las municiones de racimo, esparciendo el dolor frente a la trinchera. Al final, solo quedó uno de los enemigos intentando avanzar, uno que tendría pocas posibilidades de sobrevivir a la artillería o a los drones. Alexander vio más de estos ataques, con los transportes blindados del Kremlin lanzando sus pequeños escuadrones cerca de las trincheras ucranianas. Él observó a esos hombres correr para protegerse. Atención. Pero cuando uno de esos lugares estaba vacío de defensores, el comandante podía lanzar todo ahí. La munición de racimo cayó, acabando con la vida de quienes aún estaban fuera del agujero. Explosiones más grandes sacudieron a los rusos. Después llegaron los drones para la recolección individual de almas, pero todo eso parecía inútil. Era un esfuerzo que solo podía explicarse por la leyenda griega de Sísifo, rey de Corinto, que se hizo conocido por engañar a la muerte 2 veces como castigo. Zeus lo condenó a empujar una piedra cuesta arriba hasta la cima de una montaña, pero la piedra siempre rodaba de regreso, obligándolo a empezar el proceso de nuevo. Una vez, Alejandro estaba a punto de liberar a un grupo de sus hombres soldados mientras observaba cómo hacían la rotación. Un ruso los encontró y lanzó su dron de ataque al aire. El kamikaze recorrió todo el camino sin importarle los disparos.
interrumpió la promesa de descanso de los ucranianos con un viaje hacia un sueño eterno. Los sobrevivientes regresaron a la trinchera para defenderse. Los drones explotaron en todas partes de la defensa y al final destruyeron el vehículo que sacaría a los hombres del infierno. Los infantes de marina rusos de la 155 enviaron un tanque con una grada de rodillos KMT-7 y 2 MTLB con tropas. El KMT-7 iba delante del tanque, detonando las minas. Su misión era despejar el camino a través del campo minado. Los soldados rusos, más atrás, escucharon las explosiones sucesivas. El grupo de asalto abrió camino durante 3 kilómetros, atravesando campos minados, cubriendo una extensión total de 1 kilómetro. El arado de rodillos KMT-7 resistió 10 explosiones de minas antitanque, manteniendo el vehículo y su tripulación intactos. Incluso bajo intenso bombardeo de la artillería enemiga y enfrentando ataques de drones kamikaze, el equipo desembarcó en el bosque y eliminó completamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania del grupo KMT. El bombardeo masacró Nova Mikhailivka. Hubo tantas explosiones que el suelo tembló, despertando a los muertos y enterrando virus. Toda la ciudad estaba cubierta de humo. A veces, las bombas daban un respiro, pero eso solo pasaba cuando sus blindados estaban muy cerca. Los disparos se intercambiaron en el campo, las municiones brillantes parecían bonitas vistas de lejos. Quien no participaba en la violencia absurda que desmembraba personas y dejaba sus restos esparcidos, de modo que ni siquiera era posible identificarlos. Los disparos de esos blindados fueron cada vez más intensos, cubrían el avance de los hombres bajo el humo, los soldados se iban protegiendo entre los blindados de las otras oleadas. Era un evento repetitivo, blindado, cráter, agáchate, levántate. Llegaron a los restos de las construcciones por donde empezaron a deambular buscando a los ucranianos. Había muchos de ellos. Otros escuadrones fueron llegando, tomando las trincheras ya vacías y luego continuando hasta que todo fuera ruso. Oleksandr presenció la caída de Novo Mikhailivka, sabiendo lo que significaba. Ahora, los rusos continuarían su cerco hasta Konstantinivka para interrumpir toda una ruta que ayudaría a abastecer Vuhledar. La 79ª lo intentó como pudo. Había un cementerio de más de 300 blindados rusos oxidándose alrededor de una pequeña aldea en Donetsk. Millones de dólares en equipos cuyo metal se transformó en escultura. Junto a los cadáveres de tantos soldados durante esos ataques rusos, no es que fuera motivo para celebrar. Al ver que muchos ucranianos fallecieron defendiendo el lugar, las personas de fuera no podían entender ese infierno, el horror de esas repeticiones. Escuadrón tras escuadrón, acercándose, saltando sobre cadáveres de metal y carne, Oleksandr se pasó la mano por el cabello. Tantas vidas perdidas, y ahora los rusos estaban levantando banderas sobre casas destruidas. Ruinas que decían haber liberado solo para que la guerra trajera la liberación en forma de ruinas, cadáveres y amputaciones. Lo sé.